Buen día, Esteban Valenti. Buenos días. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Fernando Butazzoni. Buen día. Y como invitado recibimos esta mañana, después de varios meses, a Rodolfo Saldán. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día, un gusto estar con ustedes aquí. ¿Por dónde empezamos? La agenda de esta tertulia, la de los jueves, la más política, siempre ha sido un desafío, ¿no? Porque podemos organizar mucho las cosas desde el día anterior y a último momento después aparecen los cambios. Podemos hablar de elecciones departamentales, creo que es un tema que ustedes querían tratar. Podemos hablar de los 100 años del genocidio del pueblo armenio, lo tenemos previsto. Pero también... Y el paro general también, bueno, nos olvidamos. Podemos empezar eventualmente por el paro general. Esta es, claro, una de las connotaciones más fuertes del día de hoy. Con una plataforma fuertemente ideológica, un grupo de sindicatos ha convocado para hoy un paro parcial de actividades. El paro pretende expresar el rechazo a la participación de Uruguay en las negociaciones del TISA, pero además defender el FONDES, el Fondo para el Desarrollo, que ha sido modificado ya por un decreto del Poder Ejecutivo de Tabaré Vázquez y que se está rediscutiendo en el Parlamento por un proyecto de ley. También incluye el reclamo de una ley presupuestal que no constriña el gasto público. José Lo López, que es secretario general de COFE, dijo hablando con Búsqueda que este paro tiene un claro y muy fuerte componente ideológico. Hay un componente reivindicativo en el que reclamamos que el espacio fiscal no sea tan reducido como planteó el gobierno, pero, añadió, el planteo principal de este paro es ideológico y es contra el TISA. Recordemos, el paro es convocado por los gremios de la construcción, ZUNCA, y el sector metalúrgico, UNRWA. Hasta ayer, 18 gremios habían confirmado su adhesión. Empezamos por ahí entonces. Esteban, dale. Bueno, a mí me parece un poco insólito que un paro que pretende ser general se haga a partir de la convocatoria de dos sindicatos. No hay muchas experiencias de este tipo que después vayan adhiriendo otros, habiendo una central sindical que tiene la característica precisamente de coordinar toda la respuesta. Segundo, a mí eso de ideológico no me asusta en absoluto porque efectivamente todos los programas y las movilizaciones sociales básicamente tienen un contenido ideológico. Además yo me leí toda la plataforma. Tercero, bueno, es parte del ejercicio democrático. A solo 44 días de asumir el gobierno ya le implantan un paro, digo, para algunos que creen que hay una connivencia permanente entre el movimiento sindical, a 44 días ya hay un paro parcial, pero existe. Es parte, además, se integra al debate político, no solo al debate sindical. Yo voy a tomar muy brevemente dos aspectos. Uno, la plataforma general del paro. Si el gobierno aplicara la plataforma general del paro, el país se iría al caño. Así lo digo, claramente. Si mañana decidiera el gobierno. ¿Por qué? Porque sí, porque es un conjunto de cosas que aplicadas digamos, como in totum, son absolutamente un desvío, una política en el plano económico, social, de las inversiones, en todos los planos es una gran declaración de buenas intenciones y poco más. Y me parece que está bien, es un nuevo método, relativamente nuevo, total, no cuesta nada, digo, pedir la estratosfera, no cuesta nada en absoluto, y además los peores perjudicados de la aplicación completa de esa plataforma sería la gente que quedaría desocupada, la incapacidad de crecer del país, etc. Y por último lo del TISA. Voy a usar solo dos argumentos. Voy descartando eso de que no estaban informados. Eso fue abrumadoramente desmentido por los hechos, no por los participantes. Lo hizo el canciller de la República, el ex canciller, demostrando documentos. Pero yo publiqué un reportaje el año pasado donde se discutía el tema, por lo tanto es imposible que haya sido un tema secreto. Al TISA es así, un argumento. En ese está el 70% del mercado de servicios. Si estamos afuera, vamos a estar afuera de ese 70% que para nosotros es clave. El movimiento sindical ha hecho de agregarle valor a la producción nacional una clave. Ustedes lo habrán visto. A ver, ¿qué le vamos a agregar? ¿Vamos a hacer croqueta con el arroz? Si no, renunciamos o por lo menos ponemos en tela de juicio discutir nuestra participación en el mercado de los servicios, que es todo valor agregado, Después de la intervención de Esteban, nadie más tiene nada que decir. No. ¿Quién va? Carlos.
No, yo podría también como Esteban discutir y analizar las plataformas de este paro medio particular convocado para el día de hoy. Pero me pongo en otro escalón y vuelvo a sostener lo que hablábamos la semana pasada. Estamos siendo víctimas de un desborde sindical, lamentablemente propiciado por los gobiernos del Frente Amplio, donde los sindicatos ya opinan de todo lo que pasa en el país o de todo lo que puede estar vinculado al país, perdiendo ese rol de entidad profesional de clase que está dirigido a otra función. Este es un tema delicado porque el límite entre lo que un sindicato puede hacer o no puede hacer parece que es un límite difícil de dibujar, pero no hay representatividad, no hay entidad, no hay legitimidad en los sindicatos para hablar de todos los temas del quehacer nacional. En esos sindicatos hay gente de todos los partidos políticos y todas las entidades políticas que se afilian al sindicato con una distinta preocupación de fuentes de trabajo y remuneraciones, y que no pretenden que los sindicalistas sean ministros de Economía, ministros de Salud, ministros de Industria, ministros de Relaciones Exteriores, ministros de todo. Acá el sindicato ha pasado a ser no un partido político más, ha pasado a ser el partido político más que determina y decide las políticas del gobierno. Y eso no es justo y no es razonable. O sea, esto demuestra, ya alguna vez también lo dijimos, que la actividad sindical en Uruguay, que debe ser libre, nadie está discutiendo eso, merece algún tipo de reformulamiento para que los sindicatos no sean, como están siendo, vehículos de posiciones y de manejos que no corresponden. Una pregunta que queda abierta es ¿cuán permeable es el gobierno a esos planteos que vienen desde el movimiento sindical? Y bueno, ¿no? Tenemos ejemplos. Ahí teníamos en la actitud de Esteban un rechazo, ¿no?, a una cantidad de puntos que están en la plataforma de hoy. Pero miraba hoy una columna en El Observador que firma Gonzalo Ferreira y él dice: pese a que es una piedra en el zapato para varios de los planes que lleva adelante, al gobierno no parece molestarle la oposición constante que le hace el PIT-CNT. El presidente Tabaré Vázquez no se hace problema en avanzar con sus planes si hay oposición sindical. No solo se advierte eso en el capítulo del Fondes, el TISA o el IRPF, temas en los cuales está ignorando el radicalismo gremial. También se ve en la educación. María Julia Muñoz admite que se va a meter en la autonomía del Codicen sin que se le mueva un pelo, causando indignación entre la corporación educativa. Pero para terminar, Emiliano, eso es un poco consecuencia de los famosos dos equipos económicos o de los dos frente amplios que hay hoy, claramente determinados. Los sindicatos hoy están aliados con el MPP y no con Vázquez y con Astori. Esa, al menos, ¿no? Sí. Bueno, no todo. No bueno, todo. En el TISA no, claramente, porque no fue una todo. resolución del gobierno de Mujica. ¿Eh? Sí, pero Mujica Mujica así. dice sí, dice ni, dice no, la lleva, hace una mague, dice que lo dejó planteado para que reventara el otro gobierno. O sea, es cierto que no se puede generalizar y decir que todo el sindicato está en una postura similar, pero la gran mayoría del sindicato le está haciendo el juego a la disputa interna que hay en el Frente Amplio. Eso para mí es evidente. La nota esta del Observador dice que el argumento del gobierno para mantenerse en sus posiciones es que él tiene la representatividad para tomar esas determinaciones porque fue elegido en las urnas. Yo voy a enfocarlo un poco por otro lado. Yo creo que lo que acá me parece que está, en el fondo se empieza a sentir un cuestionamiento, por lo menos una tensión ideológica profunda, tiene que ver con viejos hábitos o paradigmas, digamos, de lucha en el ámbito sindical y en el ámbito social. Creo que hay como una especie de respuesta automática, como una especie de movimiento reflejo de una práctica que se desarrolló durante muchos años por parte del movimiento sindical, aquí y en otras partes del mundo, sin tener en cuenta esos movimientos reflejos que la realidad del mundo ha ido cambiando de una manera tal vez mucho más rápida, más acelerada, que la mente de quienes la llevan adelante. Entonces, yo creo que lo que sería muy bueno y lo que debería procurarse, digamos, es establecer o reflexionar desde dentro del propio movimiento sindical
respecto a cuáles son esos movimientos reflejos y esos paradigmas con los cuales se trabaja habitualmente. Por ejemplo, la gimnasia del año presupuestal. Creo que a nivel de la sociedad, a nivel de la enseñanza y a nivel de la Universidad de la República, por ejemplo, y a nivel ni que hablar del PICNT, debería reflexionarse profundamente, a ver si es natural, si es lógico, si tiene sentido que en el pleno siglo XXI se sigan adelante con prácticas que eran del siglo XX, porque la realidad del mundo cambió. Entonces yo lo que veo ahí es una especie de atraso, una especie de retardo, digamos, en la reflexión, en la profundización y en la, yo diría, mirada acerca del Uruguay y del mundo en esta coyuntura, que por cierto es bien distinta de la coyuntura que había en el año 1985. Y un apunte, cuando Ramel hablaba del desborde sindical, Julio María Sanguinetti asumió el 1 de marzo del 85 con un paro general. Entonces, no es cierto que eso es resultado de las políticas del Frente Amplio o del relacionamiento del Frente Amplio con los sindicatos. Acá hay una cultura que digamos que no es solo uruguaya, que es internacional, que está fundamentada en movimientos sociales del siglo XX, pero esos movimientos sociales del siglo XX ya casi no existen. Rodolfo, completamos contigo la primera ronda. Me gusta mucho la línea que introdujo Fernando. Yo creo que por ahí va un poco la explicación, ¿verdad? Es decir, creo que acá hay una fuerte tensión que podríamos llamar entre tradición y cambio. Es decir, dentro del espacio izquierda, ¿no? Donde este paro de hoy es parte de la tradición, una tradición que hoy ya no tiene mayor espacio en el mundo. Y por el otro lado, digamos, quienes han, digamos, ayornado su manera de ver la realidad, que diría que es el sector dominante dentro del espacio izquierda. Cuando hablo de espacio izquierda, hablo Frente Amplio más movimiento sindical, ¿verdad? Si bien no es lo mismo, todos hay una cosmovisión que los interrelaciona sin duda. Otra forma de expresar esto, que ya lo hablamos alguna vez en alguna tertulia, es la de el espacio socialdemócrata versus el espacio sesentista. Es decir, que a veces los actores están de un lado, a veces están del otro, ¿no? Por ejemplo, el MPP a veces está en un lugar, a veces está en el otro. Con esto del TISA parece haberse acercado al espacio de cambio, al espacio de la comprensión más moderna de la realidad del funcionamiento del mundo económico actual, y a veces está del otro. Es decir, parte de las propias contradicciones. Pero creo que esa línea es la que nos ayuda a entender esta situación. Hay 18 gremios que se adhirieron. Es notorio que no son todos. Hay un número importante de gremios que no adhirieron al paro. Por lo tanto, ellos tendrán sus explicaciones. Sería bueno oírlas. Es decir, el problema es que ellos lo hacen en silencio por omisión, y los demás lo hacen con una plataforma. Seguramente algunos gremios apoyan esa plataforma, algunos gremios lo que no apoyan es el paro, y otros gremios ni siquiera apoyan la plataforma. Yo no lo voy a interpretar. Yo quiero decir que si el gobierno aplicara toda la plataforma que tiene PICNT en este paro, se iba al caño. Se iba al caño también el país si aplicara toda la plataforma de los gremios empresariales. Vamos a entendernos claro. Es decir, el gobierno no solo tiene la legitimidad de las urnas, que es lo que decía la columna. El gobierno tiene la responsabilidad de expresar el país en su conjunto. El gobierno tiene la responsabilidad, y creo que eso la izquierda lo fue aprendiendo, porque eso no se aprende teóricamente, eso se aprende del gobierno. Y creo que incluso el hecho de que el MPP a veces toma una posición y a veces, bueno, es porque efectivamente hoy está más liberado de la responsabilidad de gobierno y puede moverse, pero el canciller, que fue el promotor de esto, que digamos el TISA, salió, el ex canciller, sí, salió con mucha fuerza y con mucho vigor, incluso a argumentar a favor del tema. La argumentación que yo dije, la escuché de Almagro sobre el tema de que no podemos quedar afuera de un debate de este tipo. Ahora, el movimiento sindical uruguayo le coincidieron una serie de circunstancias que hacen muy difícil esa reflexión de fondo sobre el papel. Primero, la mejora de todas las condiciones salariales, laborales, etcétera, 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 de las leyes sociales, y obviamente eso implicó que el movimiento sindical uruguayo sea el movimiento sindical que más ha crecido en el mundo. Cifras de la OIT, por lo tanto, obviamente, eso ha determinado también que haya un movimiento sindical muy inexperiente. Por lo tanto, que la densidad de cuadros del movimiento sindical sea particularmente
baja. Y por último, algo que tiene que ver con toda la izquierda, porque yo no creo, y por suerte no se da en el Uruguay esa correa de transmisión entre el movimiento político y sindical. Hay diferencia y está bien que las haya, tanto para el movimiento sindical como para el movimiento político. Hay una visión, digamos, conjunta. Hay un entrelazado del debate ideológico y político. Y digamos la verdad, el debate ideológico y político en la izquierda es muy pobre. Yo lo quiero asumir. Vamos, mirémonos los 5, es muy pobre políticamente a todos los niveles. Es decir, hoy el debate de la sociedad uruguaya... Es muy pobre el debate en esta mesa de los jueves. No, eso no, acá estamos en el segundo piso. No, pero yo quiero señalar una cosa, la pobreza esa es una pobreza mundial. Es decir, mundial. Cuando uno ve... Es más, nosotros somos privilegiados. Cuando uno ve lo que pasa, o lo que ha pasado con la izquierda europea o con la socialdemocracia europea, cuando uno ve lo que ha pasado con algunos procesos en América Latina, uno comprende que acá hay un problema muy importante para el mundo que afecta a todos, no solamente a la izquierda, que es la falta de un proyecto, digamos, que sea viable, que se pueda articular y que esté elaborado teóricamente. Es decir, el marxismo fue, de alguna manera, un sistema de ideas que tardó mucho tiempo en permear, en imponerse, en lograr captar adeptos, pero que ofrecía una visión del mundo. Esas visiones del mundo ya no existen. Es muy interesante esa referencia de la columna a que el gobierno tiene la legitimidad de los votos y que por lo tanto, a contrario censo, los sindicatos no tienen, porque no fueron elegidos por voto secreto, que toma también Esteban en su argumentación. Es interesante porque cada vez que nosotros hemos señalado la arbitrariedad de la actuación sindical, donde se deciden y se resuelven paros y cierres de empresa directamente por sabotajes vergonzosos, por minorías absolutas, y hemos reclamado de que el derecho de huelga y la actividad sindical tiene que estar más regulado de lo que está hoy, más allá que tiene que existir y ser libre, hemos sido tachados de derechistas y reaccionarios. O sea, la izquierda ha gritado al unísono, en forma unánime, cada vez que se ha hablado de que los sindicatos están ejerciendo mal su poder. Ahora el gobierno de Vázquez dice, yo tengo los votos, pero ¿no era que los sindicatos tenían también los votos? ¿No era que esa especie de elección que tiene lo legitimaba? Ahora no los legitima porque los perjudicados son ellos. En este país, lamentablemente, los que dicen que no hay un cordón umbilical entre el gobierno y las fuerzas sindicales, hay que recordarles que el director de trabajo del gobierno de Mujica fue Romero, sindicalista de FUNSA, y que el director actual es Juan Castillo, sindicalista del puerto y integrante del secretariado del PIT-CNT durante muchísimos años. Y hay que recordarles que cada vez que se hace una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo, en el que concurre el Ministerio como órgano que integra la tripartita con empresarios y trabajadores, el partido empieza absolutamente flechado a favor de los trabajadores. Basta recordar el cierre de Colat en Nueva Helvecia, una empresa que fue saboteado por el 10-12% de sus empleados, que tiraron cualquier cosa dentro de la leche para volverla no apta para el consumo humano, que hicieron las cosas más increíbles que se puede imaginar. Uno va a Nueva Helvecia y escucha los relatos de la población de Nueva Helvecia que es víctima de esa realidad y no lo puede creer. Y sin embargo, para el gobierno fue el ejercicio de un lógico planteo de reivindicación laboral y no mereció hasta ahora, que yo sepa, ninguna denuncia de ningún tipo, aún las denuncias penales que se podían haber realizado. Entonces, no me digan que no hay un cordón umbilical. Lo hay, porque hay una identidad final ideológica y una especie de identidad de clase. Yo creo que es innegable que hay un vínculo, ¿verdad? Es decir, me parece que basta ver, digamos, creo que nadie puede gastar demasiado esfuerzo en negarlo, porque basta ver, digamos, los nombres en las listas, en los cargos de gobierno y demás. Lo que no quiere decir que se reproduzcan ni se reciban lineamientos al viejo estilo del Partido Comunista necesariamente, ¿verdad? Es decir, tal vez no sea así, pero que hay un nexo y una visión común, eso es innegable, ¿verdad? Bueno, también el Labour Party y los sindicatos ingleses, los sindicatos alemanes y el Partido Social Democrático. También había medio mundo lazos y vínculos muy estrechos durante los gobiernos de los partidos tradicionales
con sectores empresariales. Claro. Claro. Ahora también los hay. Ahora también los Mirá que los empresarios ahora comían en el Quincho Varela, vos te olvidás de eso. No, Y hay algún empresario amigo como López Una Mena cosa que recibió todos los perdón. negocios que se podían recibir. Una cosa Y es... hay otro como Freeport que recibió toda la asistencia en República y terminó en concordato y nadie lo Una recuerda. cosa, perdón. Una cosa es que haya vínculos personales. Yo digo que Había ministros. estructuras de gobierno que estaban profundamente imbricadas con gremios Y ha habido empresariales. ministros en los gobiernos de izquierda que vienen del sector dirigente empresarial. Sí, Por bueno, supuesto, sí, por sí. supuesto. Es decir, no, Pero no o sea, había en a los ver, partidos muestra- tradicionales ni- Nunca, dirigentes ni sindicales. ángeles ni demonios, nunca ¿no? los gremios empresariales tuvieron la fuerza y la capacidad de decisión y nunca utilizaron la capacidad de obstruir el país como lo utiliza hoy el sindicato con la mirada cómplice de parte del gobierno. No Nunca. quiero dejar pasar un comentario de Yo creo- Fernando, con porque eso creo estoy que fue un de acuerdo. error de los partidos tradicionales. Si el Fernando dijo, nunca hubo dirigentes sindicales en gobiernos de los partidos tradicionales. Y yo creo que eso fue un error, porque fue no comprender los cambios que estaban dándose en el Uruguay de finales del siglo XX y principios del XXI. Pero además hay algunos dirigentes sindicales, Munro es un caso, que al frente de un organismo de representación social múltiple y después ahora en el ministerio, le ha dado una participación y tiene una relación con todos los sectores, incluido el sector empresarial, muy equilibrada. Se lo reconoce cualquiera de los gremios empresariales, muy equilibrada. Es lo que tú decías, es la experiencia de gobierno. Murro está desde el año 1992 integrado a estructuras de gobierno. Claro. Es decir, la experiencia de gobierno quita la certeza Perdón, de la ideología. Y en el 92, ¿quién lo integró a estructuras de gobierno? El Las doctor Luis elecciones. Alberto Lacalle Herrera. Entonces no es cierto lo que acabas de decir. No, pero fue por que hay que pedir votación. perdón porque Pero fue No, por pedí votación. perdón, no pedí perdón. Está bien, No, está bien la Fue aclaración por que una hizo elección. Rodolfo, pero no fue que la calle Herrera lo designó a No, Murro. no, pero lo vivía el episodio, puedo tú dar lo algún conocés de aporte. primera mano. Yo era el presidente del BPS en Sí. ese momento. Cuando Lacalle me plantea que quiere integrar el directorio del banco, yo le alerto que su partido, el Partido Nacional, al que yo representaba como presidente en el directorio, iba a quedar en minoría. 3 miembros, un miembro del Partido Colorado y 3 representantes sociales. Entonces, si no, cambiemos la Constitución. Si la Constitución lo manda, yo soy el presidente y lo voy a hacer. Sí, y así fue. Se estaba estrenando Bastante el sistema de elección de representantes La primera vez en la de los historia, sectores sociales desde- en el directorio del BPS. Desde el año 67 se integraron en el año 92 a raíz de una iniciativa Es del así, doctor Lacalle. doy fe total, no solo por el testimonio tuyo, durante mucho tiempo violamos la Constitución, no se cumplió. Y el ejemplo de Murro, como hablábamos el otro día de Richard Reed, son ejemplos reales, ciertos, de personas de origen sindical o sindicalistas aún que tienen una visión más amplia, pero no podemos decir lamentablemente que sea la generalidad, no lo es. La generalidad está en otra postura. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511, costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Bueno, tengo, como se imaginarán, varios mensajes de los oyentes. Uno de ellos, de un celular que termina en 830, dice: el problema es que hay dirigentes sindicales que tienen un corset ideológico que no les permite ver más allá de sus narices. Eso es algo que se ha sostenido justamente en estos minutos de debate acá en la mesa. Y después aparece, por ejemplo, el mensaje de nuestro amigo Marrón del Estadio, que a propósito de lo que señalaba Esteban y otros corroboraban, la impresión de que estamos ante un debate ideológico, político, muy flojo, ¿no? Muy pobre. Él dice: a mí lo que me preocupa es la pobreza espiritual, que es la peor.